Un saludo a la distancia y un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy en nuestra serie titulada La Gran Ramera, Claro y Sencillo, queremos ver qué es lo que ella enseña respecto al bautismo. Para ello quiero animarte a mantenerse conectado porque en nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo, regresaré pronto con la respuesta. En el Evangelio según San Marcos vamos a leer el capítulo 16 y el versículo 15 que dice así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Un aspecto importante en el bautismo verdadero es que la criatura o la persona debe tener la oportunidad de ser instruida en la palabra de Dios, ya sea por predicación o por enseñanza. La persona necesita escuchar el Evangelio. Después de eso, el versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando la persona escucha el Evangelio, entonces tendrá la oportunidad de decidir si quiere creer el Evangelio o no, si quiere aceptar la palabra de Dios o no, porque Dios creó a cada ser humano con libre albedrío para aceptar a Cristo o rechazarlo. Así que lo primero es que debe escuchar el Evangelio y lo segundo es que para que el bautismo sea genuino, verdadero y aprobado por Dios, la persona debe hacerlo creyendo en Cristo. Además de eso, la palabra de Dios enseña en Hechos, el capítulo 2 y el versículo 38 lo siguiente. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. ¿Qué dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese. ¿Por qué? Porque para que el bautismo sea genuino y verdadero, para que Dios pueda aprobar ese bautismo, la persona debe ser instruida en la palabra, sea por predicación o por enseñanza, pero debe escuchar el Evangelio. Después de eso, la persona debe tener uso de razón para ejercer fe en el Evangelio, creer el Evangelio y ser bautizado con fe. Pero también la Biblia dice que la persona con uso de razón debe de arrepentirse para que su bautismo sea válido. ¿Me estoy dando a entender? Debe escuchar el Evangelio, debe creer el Evangelio y debe arrepentirse por haber escuchado el amor de Dios en el Evangelio. Otro punto importante lo menciona el mismo capítulo 2 de Hechos y el verso 38. Dice así, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Cada quién? Cada uno de vosotros. Eso da a entender que la decisión de bautismo debe ser voluntaria y es individual. Cada uno de vosotros. Nadie debe decidir por usted. Usted debe decidir por sí mismo porque es un asunto individual. Un aspecto más lo voy a tomar de Hechos 8:36, donde la Biblia dice lo siguiente. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El bautismo bíblico debe efectuarse en un lugar donde haya suficiente agua para sepultar el cuerpo de la persona, porque el bautismo representa la muerte al mundo, la sepultura y la resurrección a vida nueva. Por lo tanto, es necesario que haya suficiente agua, sea agua de mar, agua de río, agua de piscina, cualquier tipo de agua para sepultar físicamente a la persona de manera que salga a vida nueva en Cristo Jesús. Por eso el bautismo que enseña la Gran Ramera
no es válida, porque ellos bautizan infantes que no tienen uso de razón, que no pueden arrepentirse, que no pueden ejercer fe y que no toman la decisión por sí mismos. De hecho, ese bautismo lo hacen por aspersión y no por inmersión, y por eso tenemos que emular el bautismo de Cristo, porque ejemplo nos ha dado para que como Él lo ha hecho, nosotros también lo hagamos.